Bueno, buenos días a todo el mundo. Es un placer para mí estar aquí un año más. La verdad es que el evento cada vez es más grande. Es un placer ver tantas caras conocidas también y tanta capacidad de poder hacer networking incluso, ¿no?, en los pasillos. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en algo que yo creo que cada vez está más en boga. Si os acordáis, el año pasado hablamos mucho de Mitra Attack, hablamos mucho de TTPs. Y hoy este año lo que quería comentar un poco más es cómo podemos hacer ya uso de un poco detectar esas técnicas, esas herramientas, esos procedimientos que queremos detectar de nuestros adversarios, un poco cómo podemos mejorar nuestro threat hunting. Y es cierto que durante este año ha habido movimientos en la industria que han intentado pues, estandarizar cuáles los lenguajes a utilizar o por lo menos ponernos de acuerdo entre todos, seamos empresas de diferentes tipos, seamos empresas de diferentes países, de tener ese idioma común que, por ejemplo, MitraTac consiguió, ¿no?, de poder tener un idioma estándar, entre comillas, en este caso de TTPs. Entonces, durante la presentación vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar un poco de lo que yo creo que es algo excepcional en la comunidad de seguridad informática, que es el que está ocurriendo hoy en día, que es la gamificación de la parte de threat hunting. Ahora hablaremos un poco. Hablaremos también de qué lenguajes y qué un poco iniciativas se vienen por parte de diferentes ámbitos. Pues, por ejemplo, KQL, que viene de Microsoft, EQL viene de Endgame, Sigma pues, viene de una empresa alemana, de una persona que desde el principio pensó en el open source. Y veremos un poco las diferencias entre esos lenguajes, veremos casos prácticos y veremos un poco también qué siguientes pasos necesitamos para utilizar con éxito este tipo de herramientas, lenguajes que se están convirtiendo en algo ya un poco del estándar de facto. Durante también la presentación hablaremos mucho de esta parte de gamificación. Como comentaba, por suerte, hasta hace poco, o digamos por desgracia más bien, hasta hace poco, había mucha parte de comunidad, compartir cosas, podemos decir de los equipos rojos, ¿no?, del equipo Red Team, la gente que atacaba, que hacen pentesting, que hacen incident response. Pues había muchas herramientas open source, no sé, se publicaban exploits, se publicaban herramientas de movimiento lateral en PowerShell. Desde el punto de vista de ataque siempre ha habido una comunidad muy activa, mucha compartición de información, de herramientas open source. En cambio, desde el punto de vista del equipo azul, del equipo de los defensores, había menos comunidad en ese sentido. Digamos que se utilizaban más productos comerciales, pues CIEMs, EDRs, herramientas antivirus, pero que no se compartía información o no había esa comunidad de intentar compartir, utilizar herramientas open source, mejorarlas, hacerlas muy potentes y sobre todo potentes de la compartición de experiencias y de lo que hubiéramos aprendido en nuestros incidentes. Pero eso gracias a toda la comunidad ha podido cambiar en los últimos años y estamos viendo una gamificación en el sentido de que hay un montón de gente muy interesante aportando, de lo cual todos nos podemos beneficiar de ello. Y de hecho este es el pantallazo que a mí me parece que es un buen ejemplo. Hay en este caso Samir, que es una persona que aconsejo que sigáis en Twitter. Cada tweet que pones es oro puro, sobre todo si os gusta la parte de threat hunting. Pues dijo, mira, pues he encontrado una forma muy interesante de detectar este tipo de técnica, por ejemplo, de exfiltración, de que alguien está usando RAR o 7Z para comprimir archivos antes de exfiltrarlos. Este sería un poco, yo creo, con la regla que habría que hacer para intentar identificarla en mi organización. Y nada más en publicar eso, pues aparece Florian, que es el autor de Sigma, y también una de las personas muy activas en la comunidad publicando reglas Sigma, que luego veremos muchas de ellas. Dijo, mira, pues esto me gusta, pero yo la mejoraría así y creo que esto podía aportar eso. Y esa es la parte de gamificación que veo donde gente totalmente diferente está aportando, está colaborando y realmente nos podemos beneficiar todos de ellos. Entonces, cuando hablamos de herramientas de threat hunting, cuando hablamos de MitraTac, yo creo que tenemos que centrarnos en estos puntos, que es un poco lo que es la parte importante de la presentación. Primero, utilizar, por fin tenemos ese lenguaje común que es MitraTac, para identificar sobre todo no herramientas, sino técnicas. Si os acordáis del año pasado hablábamos de técnicas, no queremos detectar mimikatz.exe, queremos detectar que alguien inyecta código en el SSS y hace un memory dump o una parte de dump de memoria para sacar las credenciales. Esa es la técnica que queremos detectar. No queremos detectar que un binario se llama mimikatz.exe que tiene el hash 1234. Entonces, usemos esa siempre centrándonos en TTPs. Además, pongámonos en el lado del atacante, el lado de nuestros adversarios. Hoy en día, con el uso de Red Team, Purple Team, podemos hacerlo muy bien.
Intentemos entender en detalle qué datos tenemos en nuestra organización y, volviendo también a la charla del año pasado, cómo podemos generar más logs, más datos para poder luego buscar actividad sospechosa. Luego, centrémonos en cómo podemos expresar esas reglas para nuestra plataforma, porque igual yo tengo un CMX, cualquiera de vosotros tiene el CME, algunos usan Splunk, otros usan QRadar, otros usan Alienball, da igual, al final la idea es que cada uno tenemos diferentes cosas, pero sí que tenemos que adaptar las reglas y alertas que veremos en esta presentación a las tecnologías que utilizamos nosotros. Continuamente crear, testear, mejorar, incluso compartir en la comunidad las reglas y detecciones que encontremos, porque eso va a beneficiar a todos y van a enriquecer esas reglas. Y sobre todo la parte final, compartamos. Hay un montón, y veremos ahora, de iniciativas de compartir reglas que puedan ser útiles para todo el mundo. Pues aprovechemos y compartamos. Intentemos también trabajar con esas personas, mejoremos las reglas, demos nuestra opinión. Las reglas que hemos creado nosotros, compartámoslas con la comunidad. Yo creo que esa es la parte muy importante. Entonces, sin entrar más en detalle, el año pasado hablamos mucho de Mitre Attack. Por supuesto, es una serie de tácticas, pues desde acceso inicial, impactos, filtración, colección, etcétera. Luego tiene un montón de técnicas. De hecho, bueno, va a haber subtécnicas. Ahora en breve Mitre va a cambiar bastante la matriz de attack. Pero lo importante es que ya tenemos esa taxonomía estándar o pseudo estándar que todos más o menos estamos contentos con ellos. Pero aparte, vale, ahí estamos todos de acuerdo. Pero ahora tenemos un problema adicional. Cuando ya vamos a crear reglas concretas para detectar una técnica, tenemos ya algunos problemas que siempre hemos tenido en la industria de la seguridad. Si os acordamos de, por ejemplo, el caso de los antivirus, ¿no? Diferentes casos de antivirus utilizan diferentes nombres para el mismo virus. Diferentes empresas de seguridad utilizan diferentes nombres para grupos APTs. Pues aquí también tenemos problemas. Diferentes tecnologías utilizan nombres de campos diferentes para definir eventos, ¿no? Por ejemplo, una creación de un proceso pues puede tener un campo que puede ser el nombre del proceso, el path del proceso, el usuario del proceso. Pues ¿por qué algunas empresas lo llaman, no sé, process name, otros lo llaman process path, otros lo llaman process username, pero igual otros llaman process user, y ya empezamos a tener los problemas de siempre. Entonces ahí es importante, y veremos luego, por ejemplo, esta iniciativa de OSEM, que intenta estandarizar los nombres de los procesos, porque si yo quiero tener una regla que me funciona en mi EDR, yo uso Sysmon, o uso CrowdStrike, o uso Symantec, o uso Panda, y luego lo quiero utilizar en mi SIEM, y quiero compartirlo, pues tenemos que tener una nomenclatura común, porque si no, la regla que yo tenga en mi organización se la paso a la organización de mis amigos y seguramente no les funcione, tienen que cambiar los números de campos, tienen que cambiar cosas, y hoy en día también es un problema. Y eso lo veremos un poco también durante la presentación. Entonces, hablando de lenguajes, ¿cuál es el primero que tenemos hoy en día cuando queremos definir reglas de threat hunting? El primero de ellos es el que Mitre propone, que es un pseudocódigo, que es el que está en el CAR, que es el Cyber Analytics Repository, donde básicamente tenemos un pseudocódigo que dice qué tendría que hacer la regla para detectar esa actividad, esa técnica que queremos identificar. Pues en este caso, volviendo al tema de credential dumping, en este caso utilizando Windows Task Manager, pues tenemos ese cacho de pseudocódigo, ¿no? Donde dice que tenemos que identificar que bueno, pues alguien utiliza el proceso Task Manager y va a volcar algo en algo que se llama lsass*.dmp. Bueno, pues es algo muy genérico, ¿no? Pero es una forma ya de crear ese pseudocódigo. Luego también pues, aparece en la versión de QL, que luego veremos, donde dice, vale, pues el file, que indica que va a haber una escritura de archivo, donde el nombre de archivo se llama lsass*.dmp y el proceso pues, se llama taskmanager.exe. Es decir, tenemos ya una forma de identificar o de expresarnos qué queremos hacer. Entonces, CAR ofrece ese pseudocódigo, que está bien, pero realmente, ¿cómo utilizo eso en mi organización? ¿Cómo utilizo eso en mis herramientas? Pues por ahora no puedo utilizarlas de mucha manera. Entonces, en el caso de CAR, nos ofrece el pseudocódigo, pero aparte ya vemos iniciativas en el mercado, en la industria, algunas open source, algunas propietarias, que intentan dar ese siguiente paso. ¿Cómo puedo utilizar ese pseudocódigo de detección de alerta de esa técnica en mi organización? Entonces tenemos ya cosas como KQL, que es de Microsoft, ahora veremos brevemente Sigma, tenemos EQL, principalmente hay alguna más, pero yo diría que entre KQL, Sigma y EQL cubrimos las grandes iniciativas que existen hoy en día. Pero ¿cuál es lo que tenemos que hacer primero? Pues yo creo que estos dos puntos es lo importante, porque si no nos podemos perder fácilmente. Primero, nos tenemos que focalizar en qué actividad anómala queremos identificar, y para eso veremos que EQL, por ejemplo, encaja muy bien.
y luego cómo nuestros adversarios, cómo los actores que van a abusar de nuestros sistemas, de nuestra organización, cómo van a utilizarlo, y para ello, por ejemplo, Sigma es muy bien. Es decir, cada lenguaje, y veremos ahora, pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Luego somos nosotros los que tenemos que decidir cuál tenemos que usar. Entonces, por ejemplo, empezamos con KQL. KQL es el Custom Query Language de Microsoft. En este caso funciona muy bien si utilizamos mucha tecnología de Microsoft, si usamos el ATP, si usamos el Windows Defender, si usamos Sentinel. Bueno, pues podemos buscar en toda esa información que generan nuestros EDRs de Microsoft, nuestros SIEM de Microsoft, para identificar pues, esas utilización de técnicas que queremos identificar, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay un ejemplo de regla para que veamos ya los problemas que tenemos con los campos, nombres de campos, ¿no? Que es algo bastante recurrente. Pues ahí nos está diciendo, pues si hay una creación de evento, y se llama Process Creation Events, digamos, la categoría de esos eventos, y si fue hace más de 7 días y el fichero del proceso pues es PowerShell o PowerShell ISE, y además, dentro de los argumentos de la ejecución del proceso aparece Network Client, Download File, Invoke Shellcode, bueno, cosas que se utilizan para bajarse cosas desde PowerShell. Y además voy a sacar el top 100 de esas ejecuciones ordenadas por la fecha del evento. Entonces vemos que aquí ya tenemos ese lenguaje que pasamos de un pseudocódigo a un lenguaje que funciona, en este caso, en las herramientas de Microsoft, donde puedo buscar eso, qué procesos de PowerShell se han bajado cosas de Internet. Entonces, aquí vemos un ejemplo, ¿no? Custo tiene un montón de funcionalidades, es un esquema muy grande de lenguaje, pero funciona solo en este caso si tengo cosas de Microsoft, ¿no? Que es un poco la contra que podemos tener al usar KQL. Hay un montón de información para que puedan investigar y saber más sobre Custo. Igual alguno ya sí que utiliza Custo, pero es algo que muy centrado en herramientas de Microsoft. A la vez han salido dos iniciativas interesantes en el mercado que buscan ser más independientes de la tecnología a utilizar. En este caso, primero EQL, que es de la empresa Endgame. Endgame tiene un EDR, donde ellos utilizaban este lenguaje internamente y luego lo han sacado a la comunidad diciendo, esto nos funciona bien, pues lo compartimos porque creemos que puede ser útil. Entonces, EQL, y veremos ahora más detalle EQL, es una herramienta o un lenguaje que intenta ser agnóstico del producto que utilicemos y, de hecho, luego tiene conversores, igual que Sigma, pues a las herramientas que utilicemos, ¿no? Para que si yo creo una regla en EQL, pues luego digo, vale, yo quiero buscar esta regla en mi Splunk, en mi Ellenbolt, en mi QRadar, en mi McAfee, en el SIEM que tenga, pues ellos ya me convierten en una herramienta de conversión para que simplemente pueda copiar y pegar y buscar en mi Splunk o lo que tenga dentro de mi organización. Entonces, lo bueno es que es agnóstico totalmente, es independiente de fabricantes y además está pensado para buscar en tiempo real y sobre todo si estamos procesando gran cantidad de eventos como suele ocurrir en las organizaciones. Soporta un montón de cosas que veremos ahora y además permite jugar mucho con los campos de los eventos para crear reglas muy avanzadas, que es la parte interesante. Luego veremos muchos ejemplos de ellos. Por ejemplo, en EQL, cosas parecidas a lo que hemos visto antes de PowerShell con KQL, pues nos permite, por ejemplo, hacer queries muy sencillas, ¿no? En este caso, pues estoy diciendo, quiero ver qué procesos han ejecutado, cuyo nombre de proceso, y aquí es donde entra el problema de los campos, aquí se llama process_name, se llama svchost.exe y dentro del command line, cuando se ha ejecutado, pues no tiene ni el "-k", y el padre del proceso svchost no es services.exe, ¿no? Es una forma para que veamos cómo representar esta query. Entonces, en este caso es una query muy sencilla, pero vemos ya la capacidad que tiene el lenguaje. Además, se pueden correlar eventos, que eso ya empezamos a hacer algo más interesante, porque igual yo quiero decir, pues quiero identificar cuando alguien se baja algo desde PowerShell y luego hay alguna creación de un fichero exe y luego hay, no sé, varios ficheros que se han cambiado y se utiliza la librería criptográfica de Windows y, por ejemplo, así pueden identificar cuando un ransomware ha alcanzado un sistema que tengamos controlado. Entonces, aquí, por ejemplo, para detectar correlaciones, se utiliza lo que llaman secuencias, ¿no? Ahí vemos el ejemplo, ¿no? Dice, pues en una ventana de tiempo de 5 minutos, quiero ver cuándo ha habido una creación de un fichero .exe y quiero listarlos y ordenarlos por nombre de usuario y en el path donde se ha escrito su exe, donde además se ha ejecutado luego ese exe y también ordenar por nombre de usuario y en qué path se ha ejecutado. Con lo cual, lanzando esta regla en los productos que tengamos, pues tendríamos esa información de, pues se ha ejecutado un exe, alguien ha escrito un exe y a la vez ese exe se ha ejecutado inmediatamente en menos de 5 minutos, ¿no? Que es algo pues, que puede ser interesante para decir cuando igual Word, Excel, ha creado un Excel y de repente, perdón, un exe
y se ha ejecutado ese exe inmediatamente, pues es algo interesante, ¿no? Pues puede ser algo sospechoso o malicioso seguramente. Podemos también luego relacionar eventos, que también es una parte potente de QL, que para eso se utilizan los joins, ¿no? Podemos decir, en este caso, pues quiero detectar todos los eventos que han creado un fichero dentro del System32, que pues en este caso sería una tarea programada, con el nombre Haxor, la tarea programada, y además quiero buscar a la vez si todos los eventos que han creado algo en la clave de registro de run once, que generalmente es por buscar persistencia en Windows, con la clave Haxor. Entonces, de esta manera, si yo sé que cierto grupo utiliza estas IOCs para identificar que algo está ocurriendo en el sistema, porque siempre crea una tarea programada que se llama Haxor, o se crean persistencia en el sistema con el run once, pues puedo buscar todos los eventos que pudiera haber ahí. O incluso más avanzado, ¿no? Puedo decir, quiero ver todos los eventos, en este caso de procesos que se han ejecutado en el sistema, que se han conectado a puertos que pueden ser interesantes de movimiento lateral, ¿no? El 3389 de RDP, 135, 445 generalmente de Windows. Entonces también puedo lanzar esta query contra mi SIEM y ver todos los eventos, en este caso, que está ocurriendo eso. Y además ya luego puedo jugar y filtrar como si fuera una base de datos. Puedo decir, mira, pues quiero solo que me saquen los procesos únicos, porque claro, si no puede haber miles dentro de una organización, o puedo decir, pues solo los que los he visto más de 5 veces. Es decir, ya podemos jugar y crear alertas muy grandes y muy interesantes que ahora veremos ejemplos. Además, podemos jugar con la jerarquía de procesos. Yo creo que es una parte muy importante para identificar, sobre todo, actividad sospechosa. En este caso, pues buscamos un proceso que se ha conectado a la red, que el nombre del proceso se llama PowerShell, y que no sea un hijo del Explorer.exe. De tal manera que podemos empezar a concatenar, porque sabemos que, yo qué sé, cuando Word, por ejemplo, utiliza una macro maliciosa que se conecta y se baja a un ejecutable, pues podemos buscar, pues quiero ver procesos que tienen red, network, cuyo proceso se llame Word.exe, que no sea hijo, pues igual de algo, y que además luego escriba un fichero exe en 5 minutos, ¿no? Ya vemos un poco la capacidad que podemos de crear alertas cada vez más complejas. O incluso poder ver hijos y padres, o incluso abuelos hacia arriba, o incluso nietos de ejecuciones, ¿no? Porque al final, cuando se ejecuta un proceso sospechoso en Linux o en Windows, está esa jerarquía de hijos y padres que nos permite identificar y tener más grano fino a la hora de creación de alertas. O, por ejemplo, en este caso que hablaba de Word, ¿no? La técnica de spear phishing, cuando alguien nos envía un attachment o usa una macro de Word o de Excel, pues aquí sería, no, un proceso se ha ejecutado en el sistema cuyo padre era Word, Excel, PowerPoint y que además luego ejecuta un PowerShell. Pues con esta regla, por ejemplo, puedo identificar esas actividades sospechosas, ¿no? Para que veamos la potencia que podríamos tener, ¿no? En esta parte. O incluso lo que hablaba, pues si ha habido un proceso que se ha ejecutado desde Word, Excel, PowerPoint y además luego ha escrito un fichero .exe. Entonces, que es algo muy anormal, ¿no? En teoría, Word o Excel nunca tendría que crear un .exe. Con lo cual, con el lenguaje muy sencillo, pues puedo hacer cada vez más complejas. O, por ejemplo, una tarea programada. Pues también buscar que alguien ha ejecutado, ha utilizado el programador de tareas de Windows, que el usuario no existe, porque así me quito falsos positivos, porque existen si va creando tareas programadas a veces dentro del sistema operativo, y además que el command line pues, utilice esos argumentos y luego quiero pues, filtrar por eventos únicos para saber lo que ha ocurrido. Es decir, podemos identificar un montón de técnicas que ya están definidas en MitraTac usando, por ejemplo, este lenguaje y convirtiendo este pseudocódigo también o código EQL al SIEM que yo utilice, ¿no? O al EDR que yo utilice, ¿no? En este caso, pues vemos la capacidad de ya tener un lenguaje común, porque yo puedo coger esta regla y si yo uso un EDRX o un SIEMX, pasárselo a mi compañero que usa otra tecnología de otro fabricante y simplemente convirtiéndolas, pues podemos hacerla que sea común y podamos trabajarla. O, por ejemplo, esta, un poco más compleja. Buscamos un proceso que sea CSRS del host, etcétera, pero no se está ejecutando en su directorio que suele ser normal, que es Windows System 32. ¿Por qué? Porque muchas veces el malware utiliza nombres de binarios válidos del sistema para parecer un poco más ocultos a ojos, pero realmente están ejecutando igual en program files o en un directorio temporal, entonces buscando que se llamen igual, pero no estén en el directorio que deberían estar, por ejemplo, son actividades o algo sospechoso está ocurriendo en el sistema, ¿no? Para intentar identificarlo. O, por ejemplo, que alguien está buscando passwords en un montón de ficheros. Pues una regla tan sencilla como quiero ver si alguien utiliza el find.str de Windows y además ha metido algo que busca passwords en todo lo que está buscando. Pues también muy fácil de definir,
para que veamos un poco opciones que se pueden hacer. O, por ejemplo, que alguien está buscando información de red de la máquina, ¿no? Lo típico cuando un atacante accede a una máquina, pues lo que hace es ver la información de la red, ¿no? Pues aquí pues quiero ver procesos que han usado ipconfig, hostname, whoami, o usan net, o usan taxlist, o usan SC para listar los servicios de la máquina. Pues también poder definir de forma sencilla, como podemos ver, o en este caso es filtración de datos, alguien está comprimiendo información, pues alguien que usa RAR con ciertos parámetros, nos permite definir muy bien las técnicas que queremos buscar de MitraAttack. O, por ejemplo, cuando alguien va a borrar los shadows de Windows, muy típico en ransomware, pues también alguien utiliza los comandos típicos de borrar el shadow copies de Windows, pues ver cómo podemos identificar rápidamente para tomar acciones que sean pues las que necesitemos. Y de hecho, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo de una tarea programada que se ejecuta desde una macro de un archivo de Office, ¿no? Igual abrimos un Word, tiene una macro maliciosa y mete una tarea programada, ¿no? Pues en este caso, lo que hace en esta tarea programada es inyectar una DLL, pues vemos a la izquierda, por ejemplo, el evento de Sysmon, si usáramos Sysmon, pero imaginemos que usamos otro EDR, y además lo que podemos hacer luego es crear una regla muy sencilla donde decimos, vale, pues lo que hemos visto, pues ha habido una aplicación de Office que ha cargado la DLL de tareas programadas porque va a meter una tarea programada. Es decir, esto es incontable, ¿no? Podemos seguir así durante mucho tiempo porque hay un montón de ejemplos y ahora veremos sitios en Internet donde podemos ver muchas alertas ya preconfiguradas que son muy interesantes. Uno de ellos es el EQN Analytics Library, que los propios de Endgame han ido creando con ayuda de gente de la comunidad, es también open source, donde tienen listado, como vemos, las técnicas y tácticas ya definidas en MitraAttack, y luego, por cada caso de uso y ejemplo, si pinchamos uno de ellos, veríamos qué regla EQL podríamos utilizar para identificar, por ejemplo, eso. Alguien hace dumping de directorio activo utilizando NTDS útil, o alguien bypassa UAC, que cada vez hay más técnicas de bypassar UAC, usando faulthelper.exe, o ha aparecido una nueva técnica. Lo bueno es que si aparece hoy una técnica nueva de bypassear UAC, al día siguiente o hoy mismo tenemos una regla, ya sea Sigma o EQL, cómo identificar ese bypasseo de UAC. Es decir, eso es lo bueno un poco interesante de esa gamificación y compartición que está habiendo de la industria de la seguridad. Digamos, la persona con la que se enfrenta EQL es Sigma. Digamos que hay una lucha para ver quién es el rey del lenguaje de definición de reglas de threat hunting. Sigma es otra aproximación totalmente diferente. En este caso, desde el principio es totalmente open source. En esa dirección podemos verla. Lo que hace Sigma es también definir un lenguaje donde podemos crear esas reglas de búsqueda en threat hunting. También tiene un esquema parecido a EQL, pero bastante diferente a la hora de, por ejemplo, relacionar eventos, y en donde ellos incluso podemos ver los campos que tenemos para cada tipo de evento, ¿no? En este caso, lo que hablamos, el problema del mapeo de campos que tenemos. Pues en este caso, los procesos en Sigma pues tienen esos campos, pues process image, process CMD, pero igual EQL teníamos command line, aquí tenemos process CMD. Ponemos eso, el problema que tenemos, ¿no? de esa falta de estandarización, por ejemplo, de ponernos de acuerdo en el nombre de los campos. Entonces, Sigma, al final, esto, por ejemplo, es un ejemplo de regla Sigma. Lo que ofrece es también una definición sencilla, en este caso usa YAML, donde podemos decir pues, la definición típica de, al principio, las cabeceras, pues esta es una regla que detecta WannaCry, referencias de dónde se explica lo que es WannaCry, desde qué logs podemos pillarlo, pues en este caso pues es si podemos crear de procesos. ¿Y cómo lo buscamos? Pues en este caso buscan procesos que se llaman como la lista que aparece ahí, pues puede llamarse taxdl.exe, dispar.exe, los nombres que utilizaba WannaCry cuando se ejecutaba, y además WannaCry luego una vez que se ejecutaba varios comandos, por ejemplo cambiaba permisos en la carpeta donde se guardaba, o creaba el fichero please read me que luego te mostraba de ransomware. Pues lo que busca es eso, qué eventos podemos identificar de esa manera. En este caso también tiene correlación, ¿no? Vemos ahí abajo en la línea 32, ¿no? Condición, una de ellas, es decir, detectar pues, una de estas 4 que tengan, digamos, éxito. ¿Y qué campos vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar command line y el parent command line, es decir, el command line del proceso padre, para poder identificarlo. También te indica falsos positivos, pues en este caso dispart, que puede ser un nombre que utilizaba WannaCry, pues también se utiliza para gestionar las particiones del sistema. Entonces, bueno, es una información bastante concreta, y luego de esta regla Sigma, que está escrita en YAML, tenemos también conversores para traducirla pues, al EDR o al SIEM
que tengamos nosotros para poder buscar. Entonces, por ejemplo, el caso que hemos visto antes de borrar las shadow copies de Windows, pues como, si os acordamos de cómo EQL lo hacía, que era como un lenguaje un poco más ordenado, pues en el caso de Sigma, bueno, es algo parecido. Lo único que de otra forma de expresarlo, ¿no? Lo que dice, vale, pues que en el command line alguien utiliza vssadmin, delete shadows o vmix shadow copy delete. Entonces, si detectamos en los logs que tenemos ese tipo de ejecución, pues podríamos identificar que alguien está borrando shadow copies, ¿no? Aparte también tenemos la información, en este caso de alguien que está filtrando información, como veíamos antes, comprimiendo con RAR, pues también muy sencillo. Decimos, si vemos que alguien utiliza el RAR con ciertos parámetros en el command line, pues identifico además ciertos campos que me interesan para detectar que alguien está haciendo exfiltración de información dentro de mi organización. Igual que QL, otra forma de representarlo. También, además, por ejemplo, lo que hemos visto, información del sistema de red, pues en este caso, pues cuando se ejecuta net o net1.exe, con estos argumentos, pues podemos identificar que está en la técnica que es Discovery o Network Discovery, que creo es la T1039, ¿no? La técnica 39 de MitraTac, de tal manera que podemos ya mapearlo y detectarlo de forma bastante sencilla. Entonces, Sigma tiene bueno, un montón de ejemplos, y de hecho en la web hay 8.000 ejemplos y reglas muy interesantes. También tiene información, por ejemplo, de grupos APTs, que es algo que QL no tiene. En este caso, por ejemplo, ya identifica pues, que Cobalt, muy famoso, ¿no?, en el sector financiero, pues cómo se mueve dentro del sistema de forma lateralmente, ¿no? En este caso, pues cómo inyecta código en procesos, pues, y cómo podemos identificarlo de alguna manera, la actividad de esta técnica que utiliza Cobalt para inyectarse en procesos. Pues hay un montón de reglas muy interesantes. Por ejemplo, esta es la creación de una web shell en un sistema, en un servidor web. Pues cómo podemos identificar, en este caso, que alguien ha creado una web shell, pues por la forma de extensiones que tienen los archivos que se han creado, que se ha creado un archivo, que se ha creado un proceso, que hay procesos que vienen del servidor web, que en teoría el servidor web no tendría que llamar a bash nunca o no tenía que llamar nunca al cmd.exe. Entonces, es una forma bastante interesante de poder hacerlo. Incluso también cosas muy concretas que hablaba de grupos APTs, ¿no? Por ejemplo, Turla utiliza una namepipe concreta, que por ejemplo es un fallo, ¿no?, de ellos de OpenSec, pero siempre utilizaban el mismo nombre de namepipe, con lo cual podemos identificar si existe esa tubería en el sistema, pues de alguna manera podemos identificar que Turla ha infectado, en este caso, la máquina. Entonces, hay un montón de sitios interesantes en Internet, como comentaba, de gamificación, esfuerzo común, la gente aporta. Y, de hecho, recomiendo a todo el mundo que esté metido en temas de threat hunting que también aporte para que las reglas se enriquezcan y podamos aprovechar nosotros de ellas. Hay varias cuentas de Twitter muy interesantes que recomiendo que sigan. Por ejemplo, lo que hace Samir es oro puro, todo lo que publica. CyberOps, que es Florian, el autor de Sigma. John Lambert, de Microsoft, también muy centrado, hablando de cosas muy interesantes. Y luego hay dos hermanos, Roberto Rodríguez y José Luis Rodríguez, que también están siendo muy activos en estos campos, que también nos puede ofrecer un montón de información. De hecho, ellos dos, los hermanos Rodríguez, han creado el Threat Hunting Playbook, que es el primer link que aparece, donde también intentan crear una estandarización de eventos de threat hunting y de nombres de campos que podamos utilizar todos, de tal manera que todos podamos compartir de forma mucho más sencilla. Entonces, ahora, en definitiva, yo creo que con todo lo que hemos visto tendríamos que centrarnos en lo que hemos comentado. Primero, utilizar MitraTac, que por fin es un estándar o pseudoestándar de mercado donde podemos hablar el mismo lenguaje todos cuando hablamos de técnicas y tácticas, que es algo que no existía hasta hace 2 o 3 años. Que además tengamos que, aunque utilicemos reglas genéricas usando KQL, EQL, Sigma, el que nos guste, podemos luego convertirlos a la tecnología que utilizamos nosotros y a los datos que nosotros tenemos, que es lo importante. Además, tenemos que mejorar, enriquecer esas reglas para cada vez que sean más potentes y, sobre todo, lo importante es que las compartamos, porque si yo soy víctima de Cobalt Strike y he detectado una nueva técnica que utilizan para moverse lateralmente en los sistemas, pues lo mejor que puedo hacer es compartirla con la comunidad, porque luego, si soy otro banco que voy a sufrir Cobalt Strike, pues soy capaz de identificarlo gracias a esa ayuda que ocurrió antes. Entonces, este es el salto que veo positivo. Antes hablábamos de IOCs hace años, hashes, IPs, dominios, ya vimos que esos son totalmente volátiles, es trivial cambiar un hash, trivial cambiar una IP, cambiar un dominio, pero para los atacantes no es tan trivial cambiar la técnica que utilizan, por ejemplo, a moverse lateralmente. Entonces, si
somos capaces de detectar esas técnicas atacantes, somos capaces de crear reglas en el formato que más rabia nos dé, somos capaces de compartirlas con la comunidad, pues digamos que ya por fin los equipos azules tenemos esas capacidades y armas que tanto envidiábamos igual de los equipos rojos, ¿no? De compartición de exploits, herramientas que llevan haciendo desde casi los años 90. Entonces, hay una parte importante, antes de acabar, que quería enseñaros. A ver si puedo salir de aquí. Un segundo. Vale. Que era la parte que hemos comentado de OSSM, donde se intenta estandarizar. Como veis, casi todo está en GitHub. Es open source, casi todo tiene licencia GPL, podemos utilizarlo y sobre todo podemos compartir y mejorarlo, ¿no? Aportando a todos. Tenemos OSSM, muy interesante. Tenemos la parte de, como hablaba de los hermanos Rodríguez, de Threat Hunter Playbooks, donde tienen playbooks muy potentes de definición de cada... Vamos a ver si internet. Bueno, parece que hay un problema con la conexión, pero bueno, si entramos a la parte de playbooks, veremos claramente cada definición de tipos de eventos, cómo puedo encontrarlos, qué campos tienen, súper descritos, cómo se relacionan con Mitre, incluso explicación de cómo puedo mitigar este tipo de técnica, con lo cual es una información que hay que aprovechar y sobre todo que tenemos que compartir también y participar en estos proyectos que nos permitirán pues que cada vez mejoren. Luego tenemos la parte de Sigma, como comentaba. En Sigma, en la parte de reglas, tenemos reglas muy interesantes, tanto de grupos APTs, actividades sospechosas, actividades maliciosas que podemos aprovechar, mejorar, enriquecer, compartir. Y luego también, por último, en la parte de QL, como comentábamos antes, hay un montón de técnicas ya utilizadas y descritas de cómo puedo identificarlas en mis organizaciones, que la verdad que puede ser muy interesante. Y nada más. Espero que les haya sido interesante y muchas gracias por la asistencia. Y no te vayas todavía, que aún hay más, porque vengo aquí con las preguntas que plantean algunos de los asistentes a esta ponencia. En primer lugar, según tu experiencia, ¿hasta qué punto se ven dificultados estos trabajos cuando la compañía hace uso de servicios desde la nube pública? Yo creo que hoy en día ya no es un problema. El caso que hemos visto de Microsoft, de KQL, todo está en la nube. O sea, Sentinel está en la nube, podemos meter todos los logs en la nube. O en el caso también de que utilicemos servicios en la nube, podemos sacar esos logs. Por ejemplo, imaginemos que usamos Gmail, Office 365, usamos Amazon. Podemos sacar logs, meterlos en nuestras herramientas de gestión de logs y luego utilizar estas reglas contra ya ellos. Es decir, hoy en día yo creo que ya cualquier fabricante serio de la nube te ofrece capacidad tanto de sacar los logs de lo que ocurre ahí, como también capacidades de respuesta a incidente que te puede servir este tipo de reglas. O sea que hoy en día yo diría que ya por suerte estamos igual que si tuviéramos todo en nuestro data center como antiguamente se hacía. Y otra pregunta también interesante. ¿Todas estas reglas que comentas de QL no las traen integradas los antivirus o antitroyanos convencionales? Empiezan a tenerlos, los tradicionales no, diría yo, los antivirus tradicionales no, los antivirus de nueva generación o EDRs, que se llama ahora, ¿no? Sí que empiezan a utilizar estas reglas y tienen sus reglas, pero el problema que tienen es que ellos ponen X reglas, pero puede que yo tenga atacantes internos, por ejemplo, imaginemos un caso de fraude interno, ¿no? Tengo ciertas personas que están haciendo fraude interno, pues vendiendo información hacia afuera. Eso los fabricantes no lo saben, porque es un tipo de adversario único que tengo yo, que en este caso no es el común, ¿no? Entonces, si soy capaz de detectar las técnicas que utiliza este adversario y utilizar estas reglas para mejorar mis antivirus, EDRs, lo que tenga, pues es algo que mucho mejor. Entonces, sí que es cierto que los fabricantes van metiendo este tipo de reglas, pero aún así hay mucha capacidad de mejora. Todavía no se ha conseguido. No, y aparte hoy en día ocurre ahí un ataque, digamos, nuestro fabricante igual no lo tiene hoy, esa regla, ¿no? Entonces sí que, o soy miembro de un grupo de compartición de información de la industria financiera, igual hay cosas que solo compartimos nosotros y los fabricantes no lo tienen. Es decir, es necesario, yo creo, hoy en día, pues el tener esa capacidad de enriquecer nuestros productos. Perfecto. David Barroso, muchísimas gracias, de verdad, Gracias por esta ponencia muy interesante también. Y gracias por dar respuesta a las inquietudes y dudas de nuestro público.